Paz, mis amados hermanos, edificados en la palabra, oyentes y amigos, que Dios les bendiga en este hermoso día. Gracias a nuestro Dios por su misericordia, por su bondad. Les saludo a su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Hoy estaremos estudiando un tema muy hermoso. Gracias a nuestro Dios por el privilegio que me da de estudiar su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer esta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, tú que habitas ahí en las alturas de los cielos, rodeado de ángeles que exaltan tu santo nombre. Gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre, en este momento invoco tu santísimo nombre, Señor. Perdona nuestros equívocos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. En tus manos benditas de amor me encomiendo, Padre, y que sea usted poniendo palabras en mi boca, Señor. Bendice esta palabra, Señor, desde un principio hasta un final, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, y que todos aquellos oyentes y amigos que escuchan este mensaje, Señor, sea para edificación y darles un entendimiento, Señor, para que entiendan tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, y que sea, Padre, para edificación nuestra. Bendice a cada hermano en los diferentes países, Señor. En tus manos de amor te les encomiendo. Favores que te agradezco, Padre amado, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El eslogan nos dice, preparando mi corazón para el gran memorial. Gracias a nuestro Dios por un año más que nos da de celebrar este hermoso evento, una hermosa fiesta que estamos celebrando, conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordando. Y su título nos dice, la Cena del Señor, eventos e instrucciones finales de Jesús. Segunda parte, hoy viernes 11 de marzo del 2022. Y el tema nos dice, el mundo os aborrecerá. Tenemos un texto base que nos dice Juan 15, 18 y 27. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a leer esta porción bíblica, que nos dice así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿No es el siervo mayor que su señor? Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras, cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. El objetivo nos dice así: comprender que el cristiano y el mundo no hay contacto ni entendimiento entre los dos. Somos dos grupos diferentes, el que está en tinieblas y el que está en la luz. El desarrollo del tema nos dice, es determinante el definirse porque no se puede pertenecer más que a una y no hay término medio. Definición y sacrificio serán nuestro mayor entendimiento. El mundo odiará y perseguirá a los verdaderos discípulos que permanezcan y lleven fruto.
Este factor es determinante cuando nos referimos al actual sistema dominado por el príncipe de las tinieblas, quien organiza cada uno de estos principios en base a la condición, la ambición, el egoísmo y el placer, siendo una de las últimas indicaciones dadas por el Mesías, en donde hace énfasis a cómo el mundo le aborreció a él y por ende a sus seguidores. También aborrecerá lo que se pueda producir los frutos del Espíritu Santo en la vida de aquel que, siendo aborrecido, alcance las promesas. Por ello, se necesita que sus seguidores sean conocidos por el amor. Juan 13, 34 al 35. Aunque esto le conlleve a que el mundo te rechace, ya que son las obras de Jesús las que pondrán en acción, las cuales produjeron que el Maestro por estas obras y su testimonio fue rechazado. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Dos grandes identidades, la iglesia y el mundo, y no hay contacto ni mucho menos entendimiento entre las dos. Antes de entrar al tema, quiero leer esta porción bíblica que está en Isaías 59, 10 y 12. Somos dos entidades, el mundo o tiniebla. La luz que resplandece de Cristo, la iglesia pura sin mancha. ¿En cuál de las entidades nos identificamos? Miremos qué nos dice esta porción bíblica. El mundo camina en sus concupiscencias, palpando pared. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos, todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se aleja de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han testiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Por esta causa nosotros, que somos luz, que caminamos en la verdad, somos aborrecidos, odiados por los que andan palpando paredes. Son dos grandes identidades, la iglesia y el mundo. No hay contacto ni mucho menos entendimiento entre las dos. Hay que definirse porque no se puede pertenecer más que a una y no hay término medio. No podemos ser medios cristianos, y si somos medios cristianos estamos cayendo en hipocresía, como dice Apocalipsis 3:16 y 17. Dice Apocalipsis en su palabra, nos dice que los tibios espirituales son un problema, porque nunca se deciden en lo que quieren. Ahora, el tibio espiritual tiene dos personalidades, mitad de Dios y mitad del mundo. Santiago 1:8. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si somos de Dios, tenemos que ser de un solo temple, no medios cristianos. Y porque somos cristianos, seguidores de Jesús, somos aborrecidos por los no creyentes, por los no cristianos. Si aquellos cristianos del tiempo de Jesús fueron amenazados y perseguidos, la iglesia en algún país o países sufren persecución y son amenazados por profesar la fe de la verdad.
En algunos países hay muchos cristianos hostigados, perseguidos, odiados por ser hijos de Dios. Ya Jesús nos advirtió que sufriríamos persecución sencillamente por ser seguidores de Jesús. Ya había sido totalmente explícito. Les había dicho a los suyos de antemano lo que podía esperar. Os entregarán a tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán compadecer ante gobernantes y reyes por mi causa, para que les deis testimonio a ellos, y el hermano delatará al hermano, para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra su padre, para que los ajusticien, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Marcos 13, 9 y 13, Mateo 10, 17, 22 y 23 y 29. Miremos esta definición. La palabra mundo se refiere a las masas que estaban bajo el dominio de Satanás, 1 Juan 5, 19. Estos se oponen a Jesús y su iglesia. Al decir si Jesús no indica duda, sino que de esta manera afirma y enfatiza una realidad. Los apóstoles habían sufrido muy poca persecución, pero en pocos días Jesús volvería al Padre y el mundo ya no podría aborrecerle en persona, sino que se dirigirían su odio contra sus apóstoles. Lo que en realidad aborrecían era el mensaje predicado, la palabra de nuestro Dios. Por ello la explicación de este odio se encuentra comparado con 1 Juan 3:12. El mundo se siente muy incómodo cuando se les predica el Evangelio, porque no quieren que sus pecados sean expuestos, y también se sienten incómodos en la presencia de santos, porque estos son como su conciencia, la buena conducta de los cristianos. La luz expone las tinieblas de su vida. El Nuevo Testamento habla de la luz y las tinieblas, no habla de otra categoría, pues no hay algún campo intermedio. ¿Estamos en Cristo o estamos en el mundo? El mundo sospecha y odia a cualquiera que no sigue la corriente del mundo, es decir, que no se conforma a su modo de hablar y actuar. Un día en Jerusalén los romanos crucificaron a 2 malhechores, y en medio de ellos crucificaron al inocente perfecto Jesús de Nazaret. ¿Cómo se explica esto? Es fácil explicarlo, pues el mundo persigue a los peores y a los mejores por la misma causa. Ni los unos ni los otros se conforman al molde de la mayoría. Saber, reconocer, entender, porque hasta esos momentos en realidad los apóstoles no habían comprendido aquel odio, ese odio tan intenso que llevaría a Jesús a la cruz, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La palabra aborrecer significa amar menos, en Mateo 10:37, Lucas 14:26. Pero aquí quiere decir odiar. Todos podían ver las acciones de los judíos, pero adicionalmente Jesús conocía los corazones de la gente. Miremos Mateo 9:4, y viendo Jesús su pensamiento, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y por eso podía ver la profundidad de la envidia y amargura de espíritu contra él. Los apóstoles y otros discípulos de Jesús
deberían estar conscientes de que su relación estrecha con Jesús siempre sería motivo de odio para el mundo. No deberían pensar que ellos mismos habían provocado el odio del mundo, sino que era el resultado de su relación con Cristo. El odio del mundo hacia ellos, pues no sería nada nuevo y no sería sorprenderle, y sobre todo no debería ser ocasión de caer para ellos, más bien deberían esperarlo. Amados hermanos, miremos qué nos dice Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El mundo aborreció a Jesús, por él expuso y condenó sus pecados. Por eso, cuando los apóstoles hicieron lo mismo, ellos también serían aborrecidos. Todos seríamos aborrecidos, o somos aborrecidos por ellos. Por el mundo no deberían olvidar quiénes eran. ¿Qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Entonces, el mundo les aborrecía como había aborrecido a Cristo. Era la consecuencia inevitable de ser los verdaderos discípulos de Cristo. Los cristianos son como extranjeros aquí en la tierra y por eso son aborrecidos por los del mundo. Primera de Pedro 1, 17 y 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 2:11. Con estas palabras Cristo alentaba y fortalecía a sus apóstoles, porque era y es un privilegio participar del sufrimiento de Cristo. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas renovados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y primera de Juan 2:5 al 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Santiago 4:4 nos dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los cristianos aman a los otros cristianos porque tienen los mismos propósitos, tienen en común la salvación. De la misma manera, los del mundo tienen amistad con los que comparten su forma de vida y al mismo tiempo aborrecen a los que se les oponen. Los del mundo no son gobernados por el egoísmo, es decir, son amigos de los que están con ellos y los que son de su partido, que están de su lado. Se habla de honor entre ladrones, pues aún los más perversos son amigos cuando les conviene. ¿Pero por qué? No soy del mundo. Perdón, porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo. En Juan 17:14 nos dice: yo les he dado la palabra y el mundo los aborreció. Por eso
los separó del mundo. Los separó del mundo para formar parte de un reino que no es de este mundo. Juan 18:36. Por eso el mundo os aborrece. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Acción continua. Sigue aborreciéndoles. Ellos fueron elegidos por Cristo y separados del mundo por la palabra. Juan 15:3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Por eso el mundo os aborrece. No solamente para ser santos, sino también para ser apóstoles. Lucas 6:12-16. Cuando Jesús subió al monte a orar, escogió a sus apóstoles. A cada uno llamó por nombre. Y entre más cercanos se identificaban con Cristo, más odiados serían por el mundo. Todos los que hacemos la voluntad de Dios y de su Hijo, el mundo nos aborrece, porque no compartimos sus ideas y sus costumbres. Nos ven y nos ofenden y tratan de toda forma hacernos daño. Yo tengo una amiga de hace mucho tiempo, pues no he vuelto a platicar con ella, pero en aquellos tiempos, hace como unos 12 años, cuando yo salía para la iglesia, ella me salía a la puerta de su casa, pues porque era la pasada, y me decía que para qué iba a la iglesia. ¿Para qué vas a esa iglesia? Bota esa Biblia, tírala. Y era aquel odio de ella, que ella no quería que yo saliera a la iglesia, que llevara mi Biblia, mi cuaderno a la iglesia. Dice, tira todo eso al piso, tíralo. Y se ponía como enojada, muy feo pasaba en esos momentos. También aquí nosotros nos conectamos virtualmente, hacemos cultos virtuales, y hay un vecino que en el momento que estamos en la predicación, él pone su equipo a todo volumen. Esta es una forma de odiarnos, una forma de que la palabra no sea escuchada por él o por los que están alrededor. Y es así, por eso somos odiados, porque somos elegidos a predicar este evangelio, a predicarle todo aquel, a exponerle sus pecados. Y entonces por eso nos aborrecen, porque no quieren que sus pecados salgan a la luz. Vamos concluyendo con este hermoso tema. Los que son de Cristo antes eran del mundo, y Cristo los ha rescatado. Cristo nos ha rescatado de la esclavitud del mundo. Por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque no le servimos, no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen. Cuando alguien obedece al Evangelio, muere al mundo, y Satanás pierde otro esclavo. Romanos 6:3 y 7. Porque somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él en su muerte. Como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Juan 13:16. Por eso deberían estar dispuestos a lavarse los pies los unos con los otros. Lucas 6:40. El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Por eso, al aprender de Cristo y del Espíritu Santo y al imitar el ejemplo de Jesús, los apóstoles podrían perfeccionarse lo suficientemente como para llevar a cabo el ministerio que Jesús les recomendó. Mateo 10:24.
es como este contexto, es decir, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, os perseguirán. 15:20. La persecución siempre sigue al aborrecimiento. La experiencia de los apóstoles sería paralela a la de Jesús. Habría dos reacciones a la palabra predicada. Algunos la aceptarían con gozo, pero otros no, solamente la rechazarían, sino que también perseguirían a los mensajeros. La regla que gobernaría la experiencia de los apóstoles ya había quedado bien establecida por la experiencia de Jesús. El siervo, tal con su maestro, ellos sabían perfectamente cómo la gente había tratado a Jesús. Por eso podría saber perfectamente cómo los trataría a ellos. Ellos deberían, y nosotros deberíamos estar dispuestos siempre a participar del sufrimiento de Cristo con gozo. Todas las personas que han recibido la palabra del Evangelio la rechazan, no quieren saber nada, la rechazan y nos odian porque queremos enseñarles y ellos se creen que ya son salvos, se creen salvos. ¿Pero por qué? Rechazan la palabra y nos persiguen. Son influenciados por el príncipe de este mundo. Debemos amarlos y no juzgarlos, tenerles paciencia, que el Señor hará su obra en ellos. Solo Dios hará germinar esa semilla. Solo nos queda seguir orando para que se arrepientan. Cristo Jesús ha venido por pecadores y no por justos. Un día habrá millones de Saulos que tendrán un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que doblemos nuestras rodillas para que hagamos esta oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, gracias bendito Dios por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias Padre amado porque me has acompañado en este hermoso tema, Señor. Y te pido, Padre, que pongas entendimiento en aquellos corazones, bendito Dios, que escuchan estos temas. Bendíceles, Señor. Y sabemos, Padre, que cuando hablamos de tu palabra, Señor, muchos la rechazan, otros la aceptan. Pero somos aborrecidos, Señor. Por eso fue aborrecido nuestro Señor Jesucristo, porque Él les hablaba de estas palabras, Señor. Él les hablaba. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo. Ten misericordia, bendito Dios, de todos aquellos, Padre Santo, que nos aborrecen, que no nos tienen paciencia. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el que hace germinar esa semilla, Señor. Tú eres el que hace que esa semilla produzca, Señor, y crezca. Ayúdanos, bendito Dios, a que podamos soportar todas estas cosas, Señor, y llegar al final y alcanzar esta salvación, porque es muy difícil vivir en un mundo inconverso. En muchos hogares, Señor, hay esposos que son inconversos y pelean, se aborrecen por la palabra, por el Evangelio. Así los vecinos igual. Señor, ten misericordia de todos aquellos, Padre Santo, de los que escuchan tu palabra, Señor, y que nos guarde, Señor, hasta el final. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Bendice a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra, a oradores también, bendito Padre, los oyentes, y que estén atentos a escuchar tu palabra, Señor. Ese deseo profundo de escuchar tu palabra, Señor, de cada tema expuesto en este medio, Señor. Gracias, Padre Santo. Padre, que te agradezco, bendito Dios, en ese nombre perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que Dios les bendiga en este nuevo día.